Retomamos la definición de derivada aplicando límites, donde ya hemos construido y comprendido el concepto en el que la derivada será la pendiente de una recta tangente a la curva. Es decir, nos permitía en esta imagen medir la inclinación de la montaña en ciertos puntos de la montaña. No es lo mismo la inclinación que nos muestra la tabla en este momento que en este. ¿Ok? Entonces, bajo esa definición, ahora aplicaremos las fórmulas para dar comprensión al tema. Definición de derivada nuevamente. Ahora gráficamente nosotros tenemos que nos permite encontrar la pendiente en cualquier punto. Es decir, que una vez calculada la derivada, nosotros pudiéramos sustituir cualquier valor de x siempre y cuando esté comprendido en el dominio de la función, para entonces obtener la pendiente de la recta tangente en ese punto. Imagínense que a mí me preguntan cuál es el valor de la pendiente m en un punto x. Lo que yo debería de hacer es calcular la derivada, y una vez calculada la derivada, yo podría sustituir el valor de esa x siempre y cuando esté dentro del dominio, y con eso yo obtendría el valor de esa pendiente. Veamos un problema de aprendizaje. Una aeronave que vuela a una velocidad puede ser representada por las siguientes funciones, y aquí nos da tres tipos de funciones. Requiere obtener la fórmula que le pueda dar la razón de cambio en cualquier punto de la función. Hasta aquí sería un problema de aprendizaje completo. Entonces, retomemos. Nos dice razón de cambio en cualquier punto de la función. Si estoy hablando de una función que ya me da la trayectoria de vuelo o la velocidad de vuelo, yo también he comprendido ya que la razón de cambio es la derivada y me dice en cualquier punto de la función. Entonces, yo debería calcular la derivada para que así yo pueda sustituir el valor en el punto que me pida. Es decir, si me dice cuando x valga 7 pies por segundo, entonces ahí tendría que sustituir y decir, pues esta sería el cambio o la razón de cambio de esa velocidad que me está marcando la función. Y me da tres ejemplos de funciones. Entonces, vamos a comenzar por el primero. Razón de cambio para la función f de x igual a 7x cúbica más 12x cuadrada más 25x más 2. Lo primero que tengo que reconocer es que esto es un polinomio. ¿Un polinomio de qué grado? De grado 3, porque el mayor exponente de la variable es 3. Cuando yo derivo, siempre voy a tener un grado menor, es decir, yo obtendría o debería de obtener el valor de una derivada que sea un polinomio también, pero de grado 2, porque se reduce en 1 el grado absoluto. ¿Cómo hacer la derivada? Bueno, pues tengo que comprender qué fórmulas debo aplicar, porque en este tema veremos solo aplicación de fórmulas para resolver esto. Primero veo que tengo la derivada de un polinomio, pero este polinomio solo está constituido por sumas que pudieran ser también restas, pero cada término está expresando una variable a una potencia. Por lo tanto, en este caso tengo, por ejemplo, x al cubo, que está aquí multiplicando a un número constante, ¿sí? Y esto también es una potencia, que tengo x cuadrada, y aquí tengo x lineal, y aquí tengo el valor de una constante. Bueno, las fórmulas que les muestro aquí son las primeras fórmulas que veremos. Pueden ir construyendo, y de hecho es recomendable que vayan construyendo su formulario con estas fórmulas para que lo puedan aplicar más fácilmente. Si estuviéramos en clases presenciales, les pediría que las aprendieran además de comprenderlas, porque son fórmulas muy básicas. Yo sé que en este momento van a poder lograr aprenderlas al final del parcial, pero comenzamos. Cuando yo tengo la función, miren, aquí dice función k, que es la derivada de una constante k, siempre su derivada, es decir, f' de x, será igual a 0. Cuando yo tenga la derivada de x,
la función x, siempre su derivada será igual a 1. Si yo tengo una función ax más b, por ejemplo, este es un complemento de dos funciones. Yo tendría que la derivada sería a igual a 1. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo la derivada de una potencia o una función potencia? Es decir, u elevada a la k. Pues entonces la derivada será la resta de, es decir, es bajar esta k a convertirla a un término que multiplica y restarle 1 al exponente para después multiplicarlo por la derivada de u. ¿Sí? Es muy sencillo. Comencemos pues con estas 4 fórmulas, lo único que necesitamos para resolver esto. Primero, escribo con el lenguaje adecuado la expresión que voy a trabajar. Es muy importante que siempre escriban qué es lo que estamos haciendo. Esto ya se los había comentado. No te pierdas solo pasando sin definir que eso ya es la derivada o es el comienzo de la derivada, porque después no sabes si continuaba siendo la función o ya era la derivada. Entonces, yo voy a derivar f de x. Aquí tengo. Derivar f de x con respecto a x. ¿Sí? Si yo dijera que f de x es igual a y, pues entonces esto sería igual a derivar y con respecto a x. Y esto, como estoy hablando de f' de x, es igual a f' de x o sería igual a y' de x. De todas estas formas, tú puedes expresar la que más te convenga para decir es ya el proceso de derivada. ¿Ok? Ahora, lo siguiente quizá te pueda parecer tedioso. Sin embargo, cuando vemos derivación implícita o cuando vemos regla de la cadena, lo más recomendable es separar por términos cada derivada, porque también vemos derivadas parciales en algún momento y entonces es necesario que desde ahorita te acostumbres a hacerlo así. Entonces yo diría que voy a derivar, ¿quién? 7x cúbica. Entonces lo escribo, la derivada de 7x cúbica con respecto de x, más la derivada de 12x cuadrada con respecto de x. Luego dice más la derivada de 25x, que aquí está 25x, con respecto de x, más la derivada de 2 con respecto de x, que aquí está, la derivada de 2. ¿Ok? Así completo mi proceso de derivación. Luego, ¿qué tengo que hacer? Como estos son constantes multiplicando a una potencia, yo puedo sacarlo tal cual como constante de la derivada, porque no me va a afectar, no está siendo ahí alguna función. Bueno, más que mantener constante. Entonces yo hago f' de x, continúo con mi nomenclatura, que es igual a 7 por la derivada de x cúbica respecto a x, más, ahora este 12, lo sacamos, 12 por la derivada de x cuadrada respecto a x, más este 25, lo sacamos aquí, 25 por la derivada de x, más, aquí, como no tengo x, lo voy a dejar así como la derivada de 2, porque no tiene una variable que me pueda ayudar a definir. Esto significa que solo tendría que derivar la constante. Y entonces vamos a resolverlo. El 7 pues lo dejo constante. Y entonces para derivar x cúbica por 3x cúbica, ¿qué haría? Pues me voy a la derivada de una potencia, porque esto es una potencia. Y entonces la derivada de la potencia me dice, baja el exponente, que en este caso es 3, bájalo a que sea un factor multiplicativo. Lo bajo, 3. Multiplica eso por la variable al exponente que tiene menos 1, porque de esto se trata la derivada, de reducir un grado. Y luego multiplícalo por la derivada de esa
función, que en este caso sería la derivada de x, que ¿cuánto vale la derivada de x? 1, ¿sale? Y entonces lo multiplico por 1. Y luego más el 12 que ya lo tengo como constante, aquí lo pongo por, otra vez, bajo el exponente que tiene aquí, como factor 2 por resto 1 el exponente, x a la 2 menos 1 por la derivada de lo que es x, que es 1. Más 25 que ya está como constante por bajo el exponente que tiene, y recuerda, si no tiene un exponente significa que es 1. Entonces por 1 por x, le resto el grado al exponente, 1 menos 1 por 1 más la derivada de 2. ¿Y cuánto es la derivada de 2? Pues si 2 es una constante, aquí tenemos que su derivada es 0. Entonces de una vez ya lo puedo poner, más 0. ¿Qué hago después? Pues nada más multiplico y aplico leyes de exponentes, por lo que tendría 7 por 3 por 1, 21. X a la 3 menos 2 me quedaría x cuadrada, más 12 por 2 por 1, 24. X a la 2 menos 1 me quedará x a la 1, que el 1 no se escribe, más 25 por 1 me quedará 25. X a la 1 menos 1 es x a la 0. Y si tú recuerdas, toda variable elevada a la potencia 0 es igual a 1, que no necesito escribirlo. Entonces me queda 25. Y este sería el resultado de la derivada. Si aquí me estableciera un punto en el que me dijera, pero necesito saber la razón de cambio o la pendiente a la recta tangente cuando x es igual a 3, pues entonces, una vez habiendo derivado, yo sustituiría en f' de x el valor de 3. Ahora, cuando la función que nos representa la trayectoria de vuelo es 2 más 4x, todo esto por 7x cúbica más 12x cuadrada. Lo que tenemos aquí, entonces, es la multiplicación de este polinomio o binomio por la multiplicación de este otro binomio. Lo que significa que tengo que aplicar la derivada de un producto. Producto, recuerda que significa multiplicación. Y entonces la derivada de un producto me dice, cuando tú tienes una función que es u por v, lo que tú vas a hacer es multiplicar u', fíjate, entonces sería la derivada de u por v más u por la derivada de b. ¿Qué significa esto? Significa que tendremos que desarrollar de esta manera la fórmula, pero también necesito decirte que en este caso, por el formulario como yo lo manejo, uso u y b, pero tú puedes decir que es a y b, y entonces tu fórmula o tu formulario, si lo tomas de otra bibliografía, pues será diferente. Sin embargo, respetará siempre la fórmula, es decir, te dirá, si tú tienes la función establecida como a por b, te diría que entonces la derivada será la derivada de a por b más a por la derivada de b, y así, ¿ok? Entonces no te asustes si ves otra fórmula, nada más verifica que esté correcto y verifica que tu fuente sea confiable. Y entonces, pues para mí es más fácil establecer quién es u y quién es u' y quién es b y quién es b', y de esta manera ya no me pierdo en el concepto. Y entonces yo tengo que u, pues es el primer término o el primer factor que multiplica, y entonces es 2 más 4x. ¿Y quién es b? Pues v es 7x cúbica más 12x cuadrada. Y entonces así lo defino. Ahora, ¿quiénes son sus derivadas? Pues esto lo derivo como aprendimos en el ejemplo anterior, porque esto es una suma de polinomios o un polinomio, y entonces tengo que la derivada de 2, como es constante, es 0, y que la derivada de 4x sería 1 por 4 por x a la 1 menos 1, que me da 0, y entonces me queda como 4. Y luego tendría la derivada de v. ¿Quién es? Pues este 3 multiplica
multiplica este 7 y me queda 21. X al cubo, le resto un grado, me queda x cuadrada, más este 2, que multiplicará este 12, me queda 24 por x al cuadrado menos 1, que me queda x a la 1. Y así de sencillo tengo las dos derivadas. ¿Qué haría ahora? Pues nada más aplicar la fórmula y decir que la fórmula va a ser la derivada de u, es decir, esta derivada por v, más la derivada de v por u, es decir, más el producto de estos dos. ¿Vale? Y aquí te lo explico. Esta es con la nomenclatura de cálculo, es decir, que te estoy expresando aquí que será la derivada del primer factor, que es u, por v, más la derivada del segundo factor, que es v, por u. Y entonces aquí tengo lo que te expresaba de la multiplicación, 4 por 7x cúbica más 12x cuadrada más 21x cuadrada más 24x por 2 más 4. Realizamos la multiplicación. Recuerda cómo se multiplican los binomios. No quiero que te pierdas. Este término multiplica a ambos. Esto ya lo vimos en precálculo. Y este término también tiene que multiplicar a ambos, ¿ok? Entonces, al hacer la multiplicación, aquí que solo es un monomio, pues tengo 7x cúbica por 4, me da 28x cúbica. Tengo 4 por 12x cuadrada, que me da 48x cuadrada. Y luego tengo la multiplicación de 21x cuadrada por 2, que me da 42x cuadrada, más 24x por 2, que me da 48x, más 21x cuadrada por 4x, que me da 84x cúbica, más 21x por 4x, que me da 96x cuadrada. Lo último y formalmente necesario es que ordenemos el polinomio y que reduzcamos términos semejantes. Es decir, todo lo que tenga x cúbica lo juntas con x cúbica, todo lo que tenga x cuadrada con x cuadrada, todo lo que tenga x con x, y los términos independientes los dejas ahí. Y entonces obtendríamos que la derivada es 112x cúbica más 186x cuadrada más 42x más 48. Tenemos otro ejemplo. ¿Qué sucede cuando lo que yo veo es un cociente? Recuerda que cociente también significa división. Cuando lo que yo veo es un cociente, pues entonces tengo esta fórmula que se parece a la anterior, es decir, si nombras al numerador como u y al denominador como v, entonces tendrías que la derivada de esta función es la derivada de u por v menos la derivada de v por u, todo esto entre b cuadrada, ¿ok? Y entonces, para hacerlo más sencillo, pues defino quién es u y quién es v. Para mí u será el numerador, que es 3x, y v será el denominador, que es x más 4. En tal sentido, la derivada de 3x será 3, y la derivada de x más 4 es la derivada de x, que resulta 1, más la derivada de una constante, que es 0, entonces es 1. Lo establezco como lenguaje de cálculo y entonces te digo que haremos la derivada de u, que es la derivada de 3x por v, menos la derivada de v por u entre v al cuadrado. O simplemente aplico la fórmula una vez teniendo esto establecido y entonces digo que será la derivada de u por v menos, que aquí lo tienes, 3 por x más 4, menos la derivada de v, que es 1 por u, y entonces aquí tienes 1 por 3x. Y todo esto te dice la fórmula entre el valor de v al cuadrado. Entonces, entre v, que es x más 4 al cuadrado, es muy importante que si es un binomio lo mantengas como binomio y lo eleves al cuadrado, que si es un trinomio lo mantengas como trinomio y lo eleves al cuadrado, etcétera, ¿ok? ¿Y qué hacemos aquí? Pues ya nada más multiplicamos y reducimos términos de manera que esta multiplicación nos queda 3x
más 12 menos 3x. Al reducir términos, pues me queda 12 entre x más 4 al cuadrado. Y esta sería la derivada de la función cociente. Te muestro pues los aprendizajes adquiridos. Recuerda hacer este proceso de concientización y definir. Ya puedes responder estas preguntas. No tienes ninguna complicación.